Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es Al Cierre del Día de la Jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leo, Víctor, Alfonso. Muy buenas noches a todos. Don Víctor Piz, ¿cómo le va a usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, buen inicio de semana a todos. A la distancia, el maestro Alfonso Zárate. Querido maestro, gracias por enlazarse. ¿Cómo está usted? Al contrario, bien, Leo. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues abrimos con el tema de hoy, que es el del aniversario de Ayotzinapa. 8 años ya de la trágica desaparición de aquellos 43 normalistas de Ayotzinapa. Usted recordará, esto es lo que dijo el presidente hoy en la mañana, día del luto nacional. Hubo marcha, sigue hasta estos momentos en el centro histórico de la Ciudad de México. Miles de manifestantes. Había visto yo una cifra provisional o prematura todavía con los últimos conteos, pero habían dicho que eran como entre 5 y 6 mil los manifestantes el día de hoy por el aniversario de Ayotzinapa, padres de las víctimas, evidentemente. Marcharon de Bellas Artes, pero no, aquí no, esto es Paseo de la Reforma, esto no es Bellas Artes, parece que desde el Ángel, ¿no? Desde el Ángel de la Desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Y bueno, esto yo creo que viene en un momento muy oportuno por la publicación del último informe del subsecretario Alejandro Encinas para hacer un balance de lo avanzado o de lo que no se ha logrado en estos 8 años de investigación, de acusaciones, de casos judiciales incompletos en opinión de algunos porque no han logrado finalmente fincar responsabilidades definitivas en varios de los señalados de esta larga cadena de testigos protegidos cuya identidad desconocemos. Ahora hay novedades, porque ahora hay 4 militares implicados directamente, es algo que no habíamos visto. El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, tras las rejas, acusado de una serie de delitos que ahora debatiremos, pero incluso en los últimos días, Enrique, maestro Zárate, Víctor, con sucesos, la filtración de algunas páginas o fragmentos del informe, una guerra, dicen, una guerra soterrada entre la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero y la investigación del subsecretario Encinas. Y ahora también está pendiente la solicitud del señor Tomás Herón para ser extraditado desde Israel, algo que no se ha consolidado. En fin, una serie de elementos nuevos que nos obligan a un balance. Enrique. Mira, me parece que hay que poner sobre la mesa, a mi juicio, Leo, 3 cosas. Uno, algo positivo ocurrió el día de hoy. Se esperaba que el tono de las protestas pudiera salirse de curso. Se blindó el Palacio Nacional de manera muy espectacular, muy visible. Y sin embargo, a diferencia de otras movilizaciones, digamos que los disturbios fueron localizados. Sí hubo, había un grupo de cerca de 50 encapuchados que rompió escaparates, agredió a los agentes de la policía, pero todo fueron acciones muy localizadas, no fue el tono general. Había el temor de que particularmente ante los hechos de los últimos días, los ánimos de los participantes en esta marcha estuvieran caldeados y pudiéramos presenciar este lunes enfrentamientos de más envergadura, de más volumen. Afortunadamente no ocurrió. Insisto, no dejó de haber lo que vimos en pantalla, algunos choques, pero fueron menores, no fueron ni remotamente lo que se temía. Ese es un elemento positivo. Un segundo tema. Definitivamente hay una crisis de credibilidad derivada de lo que se filtró en los últimos 2 o 3 días, en donde se conocieron algunos fragmentos, como refieres,
del informe presentado por la comisión que encabezó el subsecretario Alejandro Encinas, que no estaban testados, es decir, borrados del informe, del texto que se conoció públicamente. Mire, aquí en la pantalla, perdón, Enrique, en la interrupción, pero para que vea usted, esta es la muralla a la que hacías mención hace un momento, con la que se blindó el Palacio Nacional, esta muralla metálica de más de 2 metros, y en la parte de atrás veíamos, además también se colocaron una serie de elementos para que no pudieran ser derribadas. Perdón. Sí, más las barreras a cierta distancia. Estuvo blindado el palacio. Sí. Regresando al punto, me parece que hay una crisis de credibilidad por lo que trascendió y que por primera vez de manera directa implica a militares. Se puso mucho énfasis en el hecho de que esos fragmentos del informe que se filtraron descalifican la versión de que los estudiantes hubieran sido calcinados en el basurero de Cocula. Sino que se les separó y en grupos. Fueron desaparecidos de diferentes Incluso formas. menciona los crematorios donde aparentemente fueron llevados. Algunos, otros de manera terrible, cosas que cuesta trabajo describir, disueltos en ácido, otros descuartizados, algo terrible verdaderamente. Sí. Pero digamos que eso lo único que cambia pues es la forma de desaparecer el rastro de los estudiantes, de los normalistas. Sin embargo, lo que cambia en la filtración es aparentemente la implicación del ejército a través de la persona de José Rodríguez, quien en ese entonces estaba a cargo del cuartel allí en Iguala. Y que tenía el grado de coronel en ese momento y hoy lo tiene de general. De general en retiro. Así ya es. No está en funciones en el ejército y está procesado. Pero, digamos, más allá del caso del general Rodríguez, el tema es que pareciera que hubiese habido una participación del ejército que se puede responsabilizar ya no solo por omisión, sino directamente por su participación en la desaparición de un grupo. Se habla probablemente de 6 estudiantes que fueron desaparecidos en el cuartel militar allá en Iguala. Eso en el texto del informe de la comisión especial encabezada por el subsecretario Encinas, difundido por la periodista Penilei Ramírez el sábado pasado, y de alguna manera validado por el propio subsecretario, porque no cuestionó el contenido de la filtración, sino le puso acento a la ilegalidad de la filtración, pero no al contenido de esta. Entonces tenemos de entrada una crisis de credibilidad. Ya no sabemos qué pasó. ¿Y a quién creerle, no? Y tercero, además de estos 2 elementos, lo positivo de que no haya habido enfrentamientos, la crisis de credibilidad, está el hecho de que aparentemente en el propio aparato público hay un choque de trenes entre la Subsecretaría de Gobernación, que hizo este trabajo de investigación, y la Fiscalía General de la República, encabezada por el doctor Hertz, que aparentemente de allí provendría la filtración, o por lo menos es lo que se dice. Y estamos viendo al señor Abarca. El José Luis Abarca, que recordemos era el presidente municipal de Iguala en ese momento, que ha estado preso todos estos años, de entonces para acá. Su esposa también detenida, ¿no es cierto? Y la semana pasada, en días anteriores, estalló toda una movilización brutal porque pues un juez decretó libertad, ¿no es cierto?, para este hombre. Sí, en uno de los delitos, después fue procesado por otro, sigue bajo detención. Detención. Pero digamos que no sabemos ya bien cuál es la jugada que tiene el subsecretario Encinas y en qué medida hay el respaldo del aparato de gobierno, porque también ha trascendido el enojo del ejército y además el enfrentamiento con la Fiscalía General de la República. El presidente López Obrador hoy en la mañana cuestionó la filtración,
Pero dijo que, bueno, pues es importante que se sepa todo. Sí. Con respeto a los padres y demás, pero que Y se por sepa primera todo. vez también aparece en este reporte este hombre que vemos en pantalla, Ángel Aguirre, que en ese momento era el gobernador del estado de Guerrero y que entiendo pues también se le adjudican algunas responsabilidades, ¿no es cierto? No directas, no en términos de ordenar. Nada, pero de no haber intervenido o de no haber Exactamente. ordenado una investigación profunda. Así es. Maestro Zárate, su balance y su lectura de lo que estamos viendo a 8 años de los sucesos, por favor. Leo, en primer lugar, me parece muy importante la beta que plantea Enrique, en el sentido de que uno de los aspectos más relevantes de este momento de la investigación es el haber señalado el papel del ejército en los hechos de esa noche trágica de Iguala. Pero me parece que algo que debería de sorprender es que aún en distintos enfoques y distintos análisis, el objetivo central es analizar o reflexionar o investigar cuál fue el papel de los soldados del 27 Batallón asentado en Iguala. ¿Y qué es lo que yo diría al respecto? Que ya hay suficiente evidencia de que a lo largo de muchos meses y quizá años, Iguala se había convertido en un narcomunicipio, que el señor alcalde estaba casado con una mujer cuyo padre y cuyos hermanos eran fundadores del grupo criminal Guerreros Unidos, y que la propia Comisión de Expertos Internacionales identificó que en el periodo previo a estos acontecimientos trágicos, el promedio de desaparecidos en Iguala era de 1 cada 13 días. De tal manera que lo que yo subrayaría es que Iguala es la tercera ciudad en importancia en el estado de Guerrero. Es decir, no podía dejar de estar en el mapa número 1 del gobierno del estado. Recordar que el gobierno del estado cuenta, por un lado, con una Secretaría General de Gobierno que atiende los asuntos de orden político. 2, cuenta con una Procuraduría de Justicia o una Fiscalía que investiga y que somete ante el juez las acusaciones que tiene sustentadas, y desde luego una Secretaría de Seguridad Pública. Así que me parece que lo que ocurría en Iguala no podía pasar desapercibido para las autoridades del estado de Guerrero, para Ángel Aguirre y para sus colaboradores. Es imposible que no estuvieran enterados de lo que ocurría en Iguala. Pero por otro lado, me parece que si recurrimos a el mapa de riesgo que construye cada año el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, hoy Centro Nacional de Inteligencia, había una serie de características en esa región: la producción de la droga, la presencia de gobiernos fuertes, pobreza, etcétera, que tendrían que haber generado un foco rojo para la atención de los servicios de inteligencia del Estado mexicano. Y en tercer lugar, lo que finalmente recupera el informe del subsecretario Alejandro Encinas, el papel del ejército. Así que, en mi opinión, el papel que jugó el coronel Rodríguez a cargo del 27 Batallón no puede circunscribirse a los hechos de 26-27 de septiembre, sino por el contrario, en qué explica el que este batallón asentado en Iguala no estuviera al tanto de lo que ocurre. Y por eso de repente aparecen también referencias que hablan de parte de algunos de los testigos de cantidades importantes de dinero que se le daban al coronel para permitir que siguieran operando los grupos criminales con la absoluta omisión de ese batallón que tenía presencia allí, y sobre todo tomando en cuenta que a raíz del levantamiento zapatista, en la Secretaría de la Defensa se estableció también una escuela superior de inteligencia, y que hoy esos grupos de inteligencia están prácticamente por todo el país, y que en consecuencia no podrían ignorar lo que estaba ocurriendo en Iguala. Así que pongo el acento en efectivamente
la responsabilidad no solo de aquella noche trágica, sino de qué es lo que hacían los militares en los meses y en los años anteriores a este hecho, cuando igual estaba convertido, repito, en un narcomunicipio. Así que en principio me parece que ese es un asunto, digamos, a subrayar. Por otro lado, mencionar también que la otra parte novedosa del informe de Alejandro Encinas tiene que ver con las imputaciones a Jesús Murillo Caram. Algunas de las imputaciones me parece que no se sostienen, pero la que sí creo que podría tener un sustento es en términos del delito de obstaculizar la investigación y la justicia. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ocurriría así? Y yo creo que vale la pena recordarle, sobre todo a la audiencia más joven, que en este país prácticamente desde la posrevolución se acostumbró y se pidió la intocabilidad de las Fuerzas Armadas. Baste recordar el caso de aquella película muy importante, La sombra del caudillo, de 1960, que estuvo prácticamente enlatada porque la película lo que narraba Martín Luis Guzmán era la manera en que Calles y Obregón habían decidido el asesinato del general Francisco Serrano, del general Arnulfo R. Gómez, que osaban disputarle la candidatura presidencial al caudillo. De tal manera que la película se enlató porque no se podía publicar, exhibir nada que dañara el honor del ejército. Y finalizaría en esta parte diciendo que el presidente de la República le ha entregado, quizá como no había ocurrido en 100 años, enormes negocios y enorme poder a las Fuerzas Armadas. Y detrás de esto parece haber una idea que además la ha explicado de alguna forma el presidente de la República, de la incorruptibilidad de los militares. Hacer pensar que la Secretaría de la Defensa es una especie de el castillo de la pureza. Y creo que frente a eso, nada menos valdría la pena un ligero repaso histórico y reconocer que es el mismo ejército de la posrevolución el que se levantó en armas en contra del presidente Venustiano Carranza, que lo persiguió y que lo asesinó en Tlaxcalaltongo, que es el mismo ejército que dispuso el asesinato de Arnulfo R. Gómez y de Francisco Serrano, que es el mismo ejército que definió y asesinó al líder agrario Rubén Jaramillo con su esposa embarazada, el que llevó a la práctica la guerra sucia durante los años 70. Así que, en conclusión, me parece que es un error del presidente asumir esa incorruptibilidad, porque hay demasiados ejemplos y uno más reciente y más preocupante sería la deserción de los gafes de este grupo de élite del ejército mexicano que fue comprado por Osiel Cárdenas Guillén, que lo convirtió en el brazo armado del cártel del Golfo y que se convirtió en el grupo criminal más violento y más bestial. Así que me parece que los hallazgos de esta investigación dan para mucho, pero un filón muy importante es el poner el acento en las Fuerzas Armadas el momento en que el presidente les entrega tanto negocio y tanto poder. Víctor, por favor. Sí, Leonardo, pues nada más para redondear, creo que a 8 años del caso, lo que se conoció el fin de semana, esta parte del informe sin testar, sin tachar, sin censurar, nos daría una idea, creo yo, de lo que sería la posible verdad de lo que ocurrió esa noche del 26 de septiembre, la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y en días posteriores, ¿no? Creo que es una narración, me parece muy cercana a lo que habría ocurrido ahí, y sin duda revela la connivencia que hubo entre el crimen organizado, policías locales, autoridades y militares, ¿no? Lamentablemente creo que ahí queda evidentemente muy clara la participación que tuvo el ejército, ¿no? En el 27 Batallón. Ahora, ya escuché,
ustedes seguramente ya escucharon la defensa del general. Sí, Dice que es una víctima. Por parte del presidente López Obrador de Cienfuegos. Exactamente. Cienfuegos, sí. Este, Bueno, y esto que se publicó el fin de semana pues va más allá. Hay que recordar que la verdad histórica de Jesús Murillo Caram pues fue desechada por este gobierno, que concluye en algo muy semejante, ¿no? Que fue un crimen de Estado lo que pasó en Iguala, ¿no? Pero creo que esto va más allá de esta comisión de la verdad del caso Ayotzinapa, que bueno, llega a esta conclusión del crimen de Estado. Se transparentó la información, o esta comisión ha transparentado la información. Recordar que además fue el presidente López Obrador, apenas la semana pasada le pidió al subsecretario de Derechos Humanos, Encinas, que diera a conocer todo lo que se pudiera dar a conocer. Sí, exactamente, sí. Dijo, hay que transparentar el caso. Y sí se transparentó en este informe de la Comisión de la Verdad, pero lo que conocimos del fin de semana nos dice que no se transparentó todo. O sea, se transparentó, sí, una parte, pero no toda la información. Y esto se suma a otras situaciones, ya comentaba Enrique, la posibilidad de que una parte de la Fiscalía General de la República quiera, no sé si boicotear o descarrilar incluso el caso. Es la misma Fiscalía la que emitió un comunicado para dar a conocer órdenes de aprehensión de las que luego se desistió. ¿Por qué? No se sabe, hay una contradicción. Aparentemente 21, también eso se conoció el fin de semana, 21 personas de 83, pues ya no hubo orden de aprehensión sobre ellos. Inicialmente se había dado a conocer eso y luego ya no. Entonces ahí también hay una contradicción, no queda claro qué pasó y hay un aparente conflicto entre la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía de Asuntos Internos y la unidad que investiga este caso, la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, que comanda Omar Gómez Trejo. Y bueno, esto también se viene a sumar a otros datos que se han venido conociendo en los últimos días: 121 absoluciones, 0 sentencias hasta ahora del caso. Y bueno, podríamos decir, Leonardo, Enrique, estamos a 8 años de esa tragedia. Se resuelve. No sabemos, seguimos sin saber la verdad sobre los 43 normalistas cuyo paradero no está esclarecido. Es lamentable. ¿Cómo lo lees? ¿Es un conflicto político al interior del gobierno? ¿El ejército está ejerciendo presión sobre la fiscalía y la fiscalía se desiste por eso? ¿El presidente está metiendo la mano o dejó que las instancias hicieran cada una su trabajo? Porque lo que se ve es una descoordinación total. No sé realmente qué pase, creo que no tenemos suficientes elementos para saber qué es lo que mueve a cada parte. Lo que sí se percibe es esto que refieres, una completa descoordinación. ¿Qué es lo que debiera haber sucedido? Si la comisión tiene elementos suficientes para fincar responsabilidades, como ya lo hizo parcialmente, debiera pasarlos a la Fiscalía. Pero cito solo el ejemplo del hoy general Rodríguez, general en retiro. Si se considera que los testimonios sustentan el posible proceso en contra del general, no puedes acusársele, como lo hizo la Fiscalía, solo de delincuencia organizada, sino también debiera habérsele acusado de desaparición forzosa. Forzada, en términos de lo que las evidencias apuntan. Entonces, ¿qué quiere decir? O que las evidencias no se consideraron sólidas, o bien que por parte de la Fiscalía no se tomó en cuenta todo el material que la comisión especial aportó. No sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos si hay algún acuerdo político, no sabemos si hay choque entre las diferentes instancias públicas. Lo que sí hay es que cada quien está con su propio objetivo, su propio criterio, y no hay una coordinación. Maestro Zárate. Sí, coincido con Enrique y desde luego con Víctor. Yo creo que transcurridos 8 años el crimen de Iguala, permanecen muchas interrogantes que desde luego no resuelve
el informe preliminar de la Comisión Presidencial y que lo que sobran son hipótesis y lo que faltan son datos contundentes. Fíjense que Vidulfo, este hombre que ha sido el abogado de los padres de las víctimas durante todos estos años, pues hoy hizo declaraciones diciendo de que ve signos de retroceso, que estaban muy animados porque habían visto cómo la investigación avanzaba, habían encarcelado al ex procurador Murillo, que yo creo que esa es como una de las grandes banderas del movimiento de los padres de las víctimas, en decir que castiguen a los de antes porque pues a ojos de ese grupo o manipularon la información o encubrieron a los responsables. Por cierto, perdón que te interrumpa, trascendió también el fin de semana que la orden de aprehensión contra Murillo Karam la solicitó la Fiscalía de Asuntos Internos y no la Fiscalía Especializada del caso, que es a la que le correspondería solicitar la orden de aprehensión. Entonces, bueno, otra contradicción. Pero ahí hay que agregar también, entiendo que al señor Murillo Karam, por lo menos para alguno de los delitos, le otorgaron una suspensión. ¿Es correcto? Uno de los jueces, sí, para uno de los delitos. No pero, todos pero no lo han liberado, pero por eso este señor Vidulfo, que veía usted en pantalla hace un momento, pues declara que pues que ve retrocesos. Fue una delegación hasta Israel para pedir que les entreguen a Tomás Herón. Creo que en esa delegación incluso viajaba Alejandro Encinas. Sí. Y evidentemente pues el gobierno de Israel tiene sus procesos, sus métodos. No tenemos un acuerdo de extradición con el gobierno de Israel, hay que subrayarlo. Es decir, no es gratuito que este señor que ve usted en pantalla, Tomás Herón, se haya exiliado en Israel. Pero en el tiempo que ellos van a hacer el viaje a pedir la extradición, pues aquí se filtran estos documentos. Entonces queda esta duda de dónde viene la filtración, quién está golpeando a quién quiere desacreditar el informe. En fin, 8 años y no tenemos, como decían ustedes, una ¿verdad? Resolución, una verdad, como había dicho Jesús Murillo Karam. Es una de las causas y de las frases por las que lo acusan incesantemente de la verdad histórica, pues dicen que no fue ni verdad ni fue histórica. Pero bueno, déjenos hacer una pausa, hay más del día de hoy, volvemos. Este hoy polémico y controversial rol de las Fuerzas Armadas en el caso Ayotzinapa me parece que cobra relevancia e importancia central por este otro debate que sucede en el país sobre pues la Guardia Nacional ya bajo el comando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional y esta discusión de extender el periodo, el plazo en el que las Fuerzas Armadas sigan desempeñando tareas y funciones de seguridad pública. Maestro Zárate, le pregunto a usted porque el presidente como que pareciera que cambió después de la derrota en el Senado, y derrota porque pues finalmente retiraron la iniciativa y la regresaron a comisiones porque se dieron cuenta de que no tenían los votos para aprobar esta reforma constitucional y prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. En este contexto, el presidente el viernes anunció una consulta y luego cuando le vinieron a decir que las consultas pues estaban regidas por la ley y dice la ley con toda claridad cuáles pueden ser consultas y cuáles no. Por cierto, este es un tema de derechos humanos, entonces pues dijo que no iba a hacer consulta, que no la iba a hacer el INE, sino que iba a ser como una encuesta y que la va a hacer Gobernación y Morena. Su lectura de estos hechos, maestro Zárate, por favor. Y Leo, en primer lugar decir que uno de los rasgos esenciales de los líderes populistas es su obsesión por establecer una relación especial, vertical, directa con el pueblo. Es decir, el líder representa los valores del pueblo, sus virtudes, sus causas, y exalta las virtudes del pueblo bueno y sabio. Y otro rasgo del líder populista es su anti-institucionalidad. De allí esta idea de apartarse de la democracia representativa cuando no le favorece y en su lugar acudir al pueblo para legitimar sus decisiones. Lo mismo en asambleas a mano alzada que en encuestas que no cumplen las reglas mínimas para hacer ejercicios científicos.
Y bueno, en la medida en que perdió la mayoría calificada en el Senado, lo cual habría sido indispensable para realizar cambios constitucionales, el presidente anuncia que acudirá directamente al pueblo y que no lo hará a través de la consulta que reconoce la Constitución, porque como bien lo dices, Leo, la propia Constitución establece cuáles son los temas que no podrán ser objeto de consulta. Uno de ellos, desde luego, es la restricción de los derechos humanos, pero está también la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. De tal forma que la manera de eludir esto para el presidente de la República es esta consulta que desde luego recuerda pues la primera consulta apenas siendo presidente electo, que fue la que, según esto, le dio los argumentos para cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco, aunque también recordamos que en el momento de anunciar el resultado de esta encuesta tenía una mesita en donde aparecían unos libros y uno de ellos con el título ¿Quién manda aquí? Entonces el objeto de esa encuesta y de esa decisión de frenar el aeropuerto fue dar las señales de quién manda aquí. Esa sería una primera reflexión. No va a ser consulta porque no se puede, será encuesta. ¿Y qué credibilidad tendrá? Mira, no se va a plantear como encuesta, sino como consulta, una consulta no organizada por el INE. Pero la validez que va a tener es como si convocara a sus seguidores en el Zócalo y les dijera, a ver, los que estén a favor levanten la mano de la extensión del plazo para que el ejército continúe con acciones de seguridad pública, de apoyo a la seguridad pública, que levanten la mano. Y pues tendría ahí una apabullante mayoría. No va a tener ninguna legitimidad. Sin embargo, hay un detalle que a mí me llama la atención. Cuando conocimos el resultado del regreso a comisiones, el presidente dijo, cuando me comentaron que ya no había los votos suficientes, yo les dije que voten, aunque perdamos, que voten y que se haga manifiesto quién está en contra y quién está a favor. De hecho, pues sacó su lista. Publicó su lista de los que estaban de acuerdo a él haciendo campaña y expresándose en contra de la extensión del plazo para que el ejército haga funciones de seguridad pública. Y sin embargo, el coordinador de los senadores morenistas fue quien tomó la decisión de regresar a comisiones el dictamen y se entiende, es lo que ha trascendido, que está buscando modificar el dictamen para que pueda ser aceptado por el número suficiente de legisladores con objeto de que pase. Ahí creo que hay otro elemento de tensión por si faltara algo entre Ricardo Monreal y el presidente de la República, porque pareciera que el presidente de la República ya no le importa si se da o no la reforma constitucional. Él va a hacer su consulta con el resultado que tenga. Si no pasa como reforma constitucional, va a buscar cómo se le hace. Total, es algo que va a suceder hasta el 2024. Queda mucho tiempo para realizarse. Marzo de 2024, que es cuando termina el plazo que se concedió en la reforma del 19. Y Ricardo Monreal está tratando de conseguir una modificación del dictamen para que pase. Entonces, creo que en este terreno ya otra vez vimos un resquebrajamiento, otra diferencia entre la visión del coordinador de los senadores morenistas y el presidente y la visión del presidente. El plazo es a los primeros días de la próxima semana. Si ese dictamen no regresa al Pleno y se vota y se aprueba en ese lapso, pues adiós. Tendría que hacerse otro dictamen para que pudiera someterse nuevamente a consulta. Pero lo que dices, y creo que por eso mencionaba este tema de la consulta del presidente, él está buscando cómo darle la vuelta al tema de que
pues no pase en el Senado. Ahora, nos queda perfectamente claro que ya en términos constitucionales, pues será inviable en caso de que en el Senado sea rechazado. Sí, es que el presidente estaría asumiendo que no se va a aprobar en el Senado la iniciativa y por eso dice, de no pasar en el Senado, vamos a hacer una consulta, dijo, no consulta porque no va a tener la... No cumple los requisitos exactamente, legales. Como figura, como tal, legalmente no va a ser una consulta. Incluso dijo que mañana va a estar el secretario de Gobernación ahí en la mañanera explicando cuál sería el proceso, dijo el proyecto, lo va a presentar aquí. Entonces él estaría apostando o pensando que pues así como están las cosas no va a pasar la iniciativa de reforma constitucional y que entonces hará esta encuesta, consulta, no sabemos qué título le pondrán, para decir, bueno, esta fue la decisión del pueblo, de la ciudadanía y vamos a hacer la reforma en los términos en que la gente lo está pidiendo. Entonces, queda la duda, ¿qué va a pasar? Aquí nos explicaron, hay 3 posibles caminos, uno es que se quede en la congeladora la iniciativa, la otra ruta sería que se tratara de aprobar nuevamente en el Pleno, tratando de conseguir los votos que faltan para que se logre la mayoría calificada. Y una más es que se modifique el texto. Exactamente el dictamen para que pues logre convencer a más senadores y pueda aprobarse ya sin problemas. Y yo creo que si se aprueba, si ese fuera el camino, pues ya no habría necesidad de hacer esta consulta. Y bueno, yo creo que ya el presidente de todos modos la va a hacer porque ya conocemos pues las mediciones de opinión pública del presidente, ¿no? Creo que ponerles cuchareadas es casi piropo, es eufemismo, porque pues están hechas sin metodología, sin rigor, sin una muestra. No sabemos ni a quién se encuesta, no sabemos quién procesa la información. Creo que carecería, corríjame, maestro Zárate, de cualquier credibilidad medianamente aceptable. Sin duda, Leo. Y yo creo que efectivamente cuando nos preguntamos ¿cómo le va a dar la vuelta el presidente de la República? Creo que hay muchas evidencias. Lamentablemente, el presidente ha mostrado un enorme desapego por el derecho. Vale recordar que en varias ocasiones ha repetido esta idea de que cuando entran en contradicción la justicia y el derecho, no hay que tener dudas y hay que optar por la justicia. Claro, la justicia como él la entiende. Y la otra cosa que nos ha mostrado también es que si en un momento determinado una decisión, una política va en contra de la Constitución y no puede reformar la Constitución, entonces recurre o a un decreto o a una reforma legal. Reformas legales que son abiertamente inconstitucionales, pero que el presidente dice, no importa, si son inconstitucionales en su opinión, presenten un recurso, acudan a la Suprema Corte de Justicia y ahí confía en que tiene el número de ministros suficientes para batear esta inconformidad o para darle toda la lentitud que les permita llevar meses y quizá hasta 1 o 2 años y por lo tanto él mientras tanto ya tomó la decisión. Y quisiera aprovechar, Leo, para comentar también un poco lateralmente mi idea de por qué no funcionará la Guardia Nacional. Es decir, yo creo que el gran debate ha tenido que ver con si la Guardia Nacional efectivamente va a poder atemperar los altísimos niveles de inseguridad que hay en el país. Y yo soy un convencido de que no lo va a hacer, que así sean 300, 400 mil integrantes de la Guardia, no va a tener la posibilidad de atender el gravísimo tema de la inseguridad. Y no lo va a poder hacer porque se han olvidado del primer estamento institucional, que es el que forman las policías locales, tanto las municipales como las estatales, y que son las que están en contacto con el territorio, las que están a ras de suelo, las que observan y conocen los movimientos de la delincuencia, y esas policías están abandonadas, mal remunerados, mal entrenados, mal capacitados, mal armados. Entonces, en la medida en que no haya un esfuerzo serio de profesionalizar, de modernizar, de moralizar a las corporaciones policiales y que a esto se acompañe con otros esfuerzos similares, porque también he leído muchos análisis que dicen hay que atender a las policías. Sí, pero eso no basta. La policía puede ser una policía profesional y si no va acompañado por un ministerio público igualmente profesional y moralizado, no servirá de nada.
y si no se atiende el siguiente estamento, que es el sistema judicial, entonces el policía honesto va a detener a los delincuentes y no va a aceptar una mordida de 5,000 pesos que le ofrece el delincuente y lo lleva al Ministerio Público. Pero si no se arregló con el policía por 5,000, se puede arreglar por 20,000 con el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público también resulta honesto, entonces se va a arreglar por 100,000 pesos en el juzgado. Así que en la medida en que no haya un enfoque sistémico que atienda todos los estamentos institucionales que tienen que ver con esto, las corporaciones policiales, las fiscalías, el sistema judicial y desde luego el sistema carcelario, este tema no se va a atender adecuadamente. Y creo que esta apuesta por la Guardia Nacional es absolutamente insuficiente. Claro, es un engranaje institucional donde intervienen corporaciones, pero ministerios, investigadores, policías, jueces, juzgados. Es muy complejo. Déjenos hacer una nueva pausa y volvemos con más al cierre. Una revisión rápida de los mercados y de lo que está pasando en las bolsas y en las cotizaciones bursátiles en el mundo, porque pareciera que hay inestabilidad creciente. Víctor, explícanos rápidamente. Rápidamente, Leonardo, lo que estamos viendo es un panorama de mucha volatilidad e incertidumbre en los mercados porque la inflación sigue estando muy alta en todo el mundo. Los bancos centrales están pues viéndose obligados a seguir subiendo las tasas de interés y eso inevitablemente se está traduciendo en expectativas de una posible recesión a nivel global. O sea, ya ese fantasma estaba presente en los mercados, pero recobra fuerza. Entonces hay ese temor. Y la semana pasada vimos que subieron las tasas de interés en Estados Unidos, en Inglaterra, en al menos unas 10 economías en el mundo. Esta semana seguramente lo hará también aquí en México. Y eso se suma a una serie de factores, por ejemplo, la tensión geopolítica, Rusia, Estados Unidos por la guerra en Ucrania, los problemas que hay en Taiwán, en fin. Hay también el nuevo gobierno británico anunció un plan de estímulo económico, recortando impuestos, apostando a que la economía pueda librar la crisis energética, pero se ve difícil, se ve que puede ser la libra esterlina muchísimo, sí, cayó a niveles de 37 años, prácticamente mínimos históricos. Increíble, ¿no? Está acercándose a la paridad con el dólar, lo mismo que el euro, que está por abajo incluso. Entonces, hay una combinación de factores que no pintan nada bien el panorama en los mercados y obviamente pues le están cobrando factura a los mercados, a las acciones, porque si la economía global apunta a una recesión, significa que a las empresas tampoco les va a ir bien, ¿no? Entonces, si las empresas no pueden generar utilidades ni beneficios, eso lo están de alguna manera anticipando los mercados y por eso es que están cayendo las bolsas. O sea, crece la percepción de que habrá una recesión. Así es. Déjame subrayar algo que ya señala Víctor. Quizás lo singular de esta circunstancia es que se suman los factores financieros, como es este hecho del efecto económico del alza de las tasas de interés, del costo del dinero, a factores políticos, a factores geopolíticos, como por ejemplo la guerra, de forma muy señalada, el posible escalamiento de la guerra en Ucrania. El hecho de que el presidente ruso, Vladimir Putin, haya hablado de el uso de armamento nuclear, pues ya generó un nerviosismo adicional al que ya había en los mercados. Ese es un factor. El otro, el que también mencionaba Víctor, llega la señora Liz Truss como nueva primera ministra del Reino Unido. Desaparece la jefa de Estado y llega un nuevo jefe de Estado, que es Carlos III, del cual no conocemos gran cosa. Pero la señora Truss comienza con un programa de recorte de impuestos al estilo 80, como si hubiéramos regresado a la era de Reagan o de Thatcher, donde los beneficios se concentran en los sectores de altos ingresos, generando muchas dudas en el mundo respecto
así esto va a tener un efecto positivo o lo que va a significar es una escalada de endeudamiento del Reino Unido, que pues esa duda fue lo que le pegó a la libra para ponerla en niveles de 1985, imagínate. Impresionante. No habíamos visto quizás en la vida adulta de la mayor parte de la gente una cotización como esa. Y luego súmale el fin de semana el triunfo de la coalición ultraderechista en Italia. La señora Meloni. Que genera dudas. Ella pareciera menos radical, suspicaz de Europa, pero tiene otros integrantes de la coalición que son abiertamente anti-europeístas, claro, que eventualmente podrían presionar a la coalición para generar por lo menos el nerviosismo de la posibilidad de que Italia emprendiera el camino de los británicos para pretender salir de la Unión o desarrollara políticas totalmente opuestas a las que está planteando la Unión. Entonces, quizás lo singular es esta mezcla de factores financieros y factores políticos que son los que están generando un entorno internacional muy incierto. Una ensalada, como dicen ustedes los economistas, de la tormenta perfecta. Esa mujer que veía usted en pantalla es la señora Giorgia Meloni, que es pues la candidata triunfante de las elecciones de ayer, domingo, en Italia, con este movimiento que se llama Los Hermanos de Italia, y ahí lo ve usted, il Fratelli de Italia, con una coalición de derecha y de ultraderecha. Está ahí el movimiento de Berlusconi, Forza Italia, que ya lo habíamos visto un poco a la baja y ahora como que retoma fuerza y se aparece. Y la herencia de una llamada Liga del Norte, que es una herencia neofascista. Así es que sí, en Italia se encienden los focos rojos y toda esta combinación de factores que has mencionado, Enrique, Rusia, Ucrania, el tema de la libra en el Reino Unido con esta... Explícame este tema de proponer un ajuste de impuestos, bajar los impuestos. ¿Tenía la idea de que esto reactiva la economía? ¿Eso es lo que quería la señora Truss? Sí, porque supuestamente al bajar la tasa impositiva vas a generar mayor consumo y esto puede reactivar la economía. La duda que hay es que esto más bien... Pero se te cae la recaudación necesariamente. 50,000 millones de libras. Solamente así. 50,000 millones de libras. Que vas a tener que ir a buscar a algún lado, a un banco. En deuda. En deuda. No, pues no. Maestro Zárate, antes de irnos, nos quedan unos minutos, pero quiero pedirle su reflexión sobre este tema que parece banal, de verdad parece como frívolo, superficial, pero ayer en el Zócalo hubo un gran concierto ahí masivo. Los números que tenemos de la Ciudad de México suman 260,000 personas. La señora Sheinbaum encantada porque fue una cosa exitosísima y anuncia a la señora Sheinbaum que vienen más, que va a haber más de este tipo de eventos. Hoy dicen que se gastaron nada más 2.5 millones o por ahí, como muy poquito, por ahí, ¿no? Sí, poquito. Como 3 millones de pesos se gastaron en el concierto. La primera dama, la señora Gutiérrez Müller, foto con los artistas, felices. Pareciera, maestro, no quiero excederme en esto, pero que vamos a estar viendo como este tipo de eventos así muy bonitos, muy distractores. La señora Gutiérrez Müller habló de la felicidad, de cuando la gente celebra feliz, cuando tenemos un problema de inseguridad descomunal. Maestro Zárate, por favor. Yo creo que la clase política obradorista, con eso de que lo único que necesitan para ocupar una responsabilidad de gobierno es tener 90% de honestidad y 10% de experiencia, pues muestran una mediocridad y una ineptitud evidentes. Sin embargo, lo que no se les puede regatear es su conocimiento del alma del pueblo, de la raza, un conocimiento que alimenta todas las mañanas el presidente desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional y que le entrega a las multitudes en espectáculos a la altura de sus emociones, con canciones machistas que hacen apología del alcohol, de la violencia o del narco. Muy edificantes, Leo. Sí, pues ahí están las imágenes. Qué penoso, ¿no? Pero la gente estuvo feliz, ¿eh? No, en términos de convocatoria fue un éxito rotundo, ¿eh? O sea, 200 y tantas mil, 280,000 en más que un concierto de Vicente Fernández en 2019, que era el récord anterior, 220,000 personas. Yo les debo confesar que yo no tenía
la menor noción de que existiera El grupo firme. Firme, sí. Tampoco, Leo. En fin, bueno, pues así están. La jefa de gobierno promete más de estos. Parece que ahora la jefatura de gobierno se va a convertir en una producción de espectáculos masivos. Veíamos ahí las imágenes de ella con su celular en sus oficinas, muy contenta, viendo al Zócalo. Pues ¿qué es la frivolidad, no? No, no solo es frivolidad, yo creo que es interés político Estrategia. absoluto. Sí, claro. 100%. Bien lo decía el maestro Zárate. Estrategia electoral, muy rentable. En fin, nos tenemos que ir. Maestro Alfonso Zárate, le mando un abrazo y le agradezco como siempre su generosa disponibilidad a este espacio. Un abrazo grande, maestro. Gracias. No, al contrario, es un privilegio para mí. Don Víctor Piz, buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos. No se despegue. Guillermo Ortega aquí con toda la información y las noticias enseguida. Buenas noches.